Por fin habrá tercera división en el fútbol colombiano. Álvaro González, presidente de la DiFútbol, confirmó en Winsport que para el 2026 habrá primera C en Colombia y que para 2027 ya se va a empezar a regir el sistema de ascenso y descenso entre la C y la B. Esto sin duda es una noticia muy buena. Ahora el tema es que lo hagan realidad, porque con esta noticia llevan años diciendo va a haber primera C, va a haber primera C, va a haber primera C, pero no lo hacen realidad. Actualmente hay primera C, pero es aficionada, no es profesional. Esto sería lo mejor que le puede pasar al fútbol colombiano, porque así los equipos de la B no van a empezar con su mediocridad de estar estancados en la B. No, si les va mal ya van para abajo y más prestigio pierden. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo con esta noticia? ¿Sería bueno que pusieran la primera C? Los leo en los comentarios. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Romero y te invito el día de hoy a esto que se llama el laberinto de la tercera división en Colombia. El día de hoy hablaremos sobre la primera C en el fútbol colombiano, la cual hasta el año 2008 era catalogada como la tercera división del fútbol profesional colombiano. Esta misma terminó a raíz de la falta de recursos y de patrocinadores que estaba obteniendo. Por ende, hoy en día sigue existiendo lo que es la primera C, pero ya no como formato profesional, sino ya como un formato amateur, no estando a cargo de la de mayor, sino de la de fútbol. La problemática es monumental y uno de los grandes retos a los que se enfrenta la primera C para volver a ser profesional y oficializarse es la falta de un ascenso y un gran salto a la segunda división en Colombia. ¿Qué causa esto? Que muchos inversores y jugadores se desmoralicen y se desprofesionalice la categoría, porque ¿para qué invertir en una tercera división? ¿Para qué invertir en jugadores, en equipos, en indumentarias y, más importante, en salarios? Si estos equipos se van a quedar estancados en una tercera división, no van a poder dar el gran salto a esta misma. ¿Esto a qué se debe? Según menciona Álvaro González, se debe a la falta de iniciativa del gobierno y la dirigencia del fútbol en Colombia para apoyar esta categoría y darle el gran salto que se merece. Ahora pasemos a la parte más importante de este video, la cual es la infraestructura y sostenibilidad de la misma tercera división. ¿Esto qué implica? Implica viajes, implica costos para jugadores, implica logística para los estadios, aparte de los mismos estadios. Cosa que aparentemente, y según Carlos Antonio Vélez, quien tilda esta tercera división de populismo futbolístico, son cosas que no están aptas para esta realización de tercera división profesional en Colombia. Según él, hay muchos departamentos y muchos estadios los cuales por temas de seguridad social, por temas de garantías, no están aptos para recibir una tercera división profesional. A la cual la pregunta es, si estos departamentos que se quedarían sin fútbol profesional no pueden, significa que entonces toda Colombia se debe quedar sin equipos para la tercera división profesional. Pongamos un caso local, de pronto saliéndonos un poco del contexto rural. Aquí en la ciudad de Bogotá hay muchos equipos los cuales pueden rentar estadios como el Enrique Olaya Herrera, estadios como el Tabora, estadios como el de San Cristóbal, donde se puede jugar perfectamente una tercera división. Esto sin añadirle la cantidad de canchas de grama sintética, con las dimensiones, con camerinos, con un cercado apto para poder albergar una tercera división, podrían hacerlo perfectamente aquí en Bogotá. Equipos que están en la ciudad de Cundinamarca pueden alquilar perfectamente el estadio de Mosquera o el estadio de Soacha, por poner un caso cercano, para poder jugar perfectamente una tercera división. Sin contar pues diversos estadios en la zona atlántica, en la zona del Valle del Cauca. También hay muchos escenarios donde la gente puede acercarse a jugar esta tercera división sin ningún problema. Ahora vamos a la parte de la economía. En esta parte quiero detenerme un poco. ¿Por qué? Porque el tema económico es un gran factor en esta tercera división. ¿Qué pasa? Que esta tercera división normalmente suele ser nula, el tema del pago, o algunos jugadores les dan un reconocimiento económico por partido, no tienen un salario fijo, digámoslo así. Es decir, si tú juegas este partido te pagan, si no juegas pues lastimosamente no recibes dinero. ¿Esto qué implica? Que muchos de los jugadores tengan que llegar a jugar solo por algunos días y no dedicarse de lleno a esta profesión y tengan que buscar algún otro empleo aledaño o adicional, por decirlo de alguna manera, al fútbol. Ahora, este mismo factor económico hoy en día está jugando un factor determinante a la hora de
esta tercera división. ¿Por qué? Si bien es verdad que la primera C no otorga garantías económicas para los jugadores, el fútbol amateur hoy en día está monetizando mucho más que lo que estaría monetizando una segunda división con respecto a los salarios de los jugadores. ¿A qué me refiero con esto? Pongo el ejemplo. El torneo Lolaya, el cual lleva 65 años realizándose, es un torneo a nivel amateur de mucho prestigio, el cual incluso exjugadores como disculpe, Mario Alberto Yepes, como Rafael Roballo, incluso el mismo Magnelli Torres en una edición vino a jugar este torneo. Es un torneo de mucho renombre y de mucho prestigio en la ciudad de Bogotá. A estos torneos se le suman torneos hoy en día en Bogotá como torneo Copa Trinche, torneo Fair Play, Ascenso Trinche también, Hectagonal del Tabora. Son muchos torneos hoy en día amateurs, los cuales son de mucho nivel y están monetizando muy bien a los jugadores en tema de salario, por decirlo de alguna manera, mucho más que una segunda división. ¿A qué voy? Por poner una cifra, a algunos jugadores les pueden pagar 100.000 pesos por partido. Ellos durante la semana se pueden estar haciendo hasta 8 partidos a la semana. Imagínate, te estás haciendo 800.000 pesos semanales. A lo largo del mes estás ganando 2.400.000. Sumado a que muchos de estos jugadores trabajan en algo más aparte del fútbol, esta es una muy buena entrada de dinero, lo cual no pasa en el fútbol profesional, donde en algunos equipos lo máximo que se está pagando es alrededor de un salario mínimo o máximo 2 millones de pesos, lo cual pues no es rentable para ningún jugador, ¿sí? Estos mismos factores imposibilitan muchísimo la creación de una tercera división. ¿Por qué? Porque los jugadores se orientan más hacia el lado de la parte amateur, donde no tienen que cumplir un horario tan exigente de entrenamiento, donde les dan libertades pues, para cumplir sus obligaciones personales también y pueden seguir disfrutando de lo que es el fútbol, sin pues, perder la parte económica. Ahora, yendo más hacia la parte de la fomentación de los jugadores, de la profesionalización y la exportación a un fútbol de más nivel y a una liga de pronto de mucho más renombre, como sería que te ficha algún equipo del exterior, ya sea Europa, Centroamérica, Norteamérica, los equipos asiáticos o los equipos árabes que también pagan muy bien. La tercera división serviría mucho como una ventana para este tipo de jugadores. En el fútbol hay algo que se llama Transfer Market, que es como una página, por decirlo de alguna manera, en donde los jugadores llevan sus récords, minutos jugados, pero esta página es solo para jugadores profesionales. Es decir, si no apareces en Transfer Market, no vas a figurar como jugador profesional. ¿Qué pasa? Que muchos equipos a la hora de fichar jugadores, lo primero que hacen es preguntarte a ti si cuentas con esta página, si cuentas con un perfil en esta página. Hay muchos equipos en los cuales y muchos jugadores a los cuales les niegan de pronto la entrada a una visoría por no contar con este simple requisito. Esto es algo que una tercera división en Colombia ayudaría muchísimo a cambiar y a reglamentar, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hoy en día son 36 los equipos profesionales en Colombia, donde alrededor de cada equipo tiene un promedio de 30 jugadores. Entonces hay más o menos 1.500 jugadores profesionales en Colombia. Es una cifra muy bajita para la cantidad de futbolistas que se presentan día a día a convocatorias, que juegan torneos, que juegan divisiones menores y demás. Hay una frase muy popular del fútbol colombiano, la cual es: tú levantas una piedra y salen 10 futbolistas. Y no se aleja nada de la realidad. ¿A qué ayudaría una tercera división en Colombia? Abrir más la posibilidad de profesionalismo a jóvenes que quieran lograr este sueño y a crear una ventana, una vitrina para que equipos del exterior puedan ver jugadores, los puedan fichar, les puedan dar un mejor rendimiento, un mejor entrenamiento sin la imposibilidad que otorga el hecho de no tener un transfer market como comúnmente se conoce en su historial. A todas estas problemáticas y a todas estas variables tenemos que agregarle que los equipos de segunda división también tienen su cuento por el cual no les conviene una tercera división y quieren quedarse amañados en esta categoría. ¿Y qué pasa? Que es que por derechos televisivos, absolutamente todos los equipos profesionales que integran el fútbol profesional colombiano reciben la misma cantidad de dinero. ¿Esto qué significaría? Que al crear una tercera división,
sería una reducción en los ingresos para estos equipos de segunda categoría. Pero, ¿en qué beneficia también una tercera división? En que estos mismos equipos de segunda categoría van a poder subir el nivel para no descender. ¿Qué pasa? Que actualmente, como la división más baja profesional que hay en Colombia es una segunda división, los equipos se relajan. Como no van a descender, no les importa quedar de últimos en la tabla. Simplemente les importa recibir el dinero que les entrega la DIMAYOR por derechos de televisión, el cual un equipo como Tigres, como Bogotá Fútbol Club, como Real Cundinamarca, quitando el hecho de que pues ahorita ya llegó a una final de segunda división, estos equipos reciben la misma cantidad de dinero que equipos como Junior de Barranquilla, como Atlético Nacional, como Millonarios de Bogotá o como incluso el América de Cali. Estos mismos equipos de la segunda división son los que imposibilitan y los que de alguna manera frenan las iniciativas para que una tercera división sea una realidad. Actualmente, el presidente de la DiFútbol, el señor Álvaro González, ha decretado de que en el 2026 la tercera división profesional será una realidad, con el compromiso de que en el 2027 ya se va a comenzar a contar con ascensos y descensos. Resumidas cuentas, la creación de una tercera división en Colombia profesional tiene muchos pros y muchas contras. Son muchas opiniones encontradas, tanto a favor como en contra de la misma. ¿Qué podemos resaltar de esta iniciativa? Que sería una gran ventana de posibilidades para que muchos jóvenes cumplan el sueño de llegar a ser futbolistas profesionales, si bien es un reto grandísimo desde el tema del gobierno, porque tienen que brindar garantías de seguridad social. También es un gran reto para la gerencia y la dirigencia del fútbol en Colombia, para la DIMAYOR, para la DIFútbol, para la misma Federación Colombiana de Fútbol, para poder brindar estas mismas garantías con respecto a los escenarios, la logística, el transporte y los viajes que tendrían que realizar los equipos para esta misma. Tendrían que subsidiar a los equipos en gran medida, encargarse de muchas cosas que de pronto no se tienen que encargar con los equipos de segunda división. Ahora, todo este tema, todo este rollo, esperamos que en algún momento se vuelva oficial esta tercera división y se acabe con el pleito de cuándo será que va a pasar, cuándo será que vamos a tener una tercera división en Colombia. Ya la DIMAYOR se encargará de manejar los derechos televisivos, también se encargarán ellos de decidir y designar qué partidos se transmitirán por Win Sports, que es la señal que actualmente tiene los derechos televisivos del fútbol profesional colombiano, o si van a utilizar alguna otra cadena televisiva aparte de esta, como normalmente lo hace Canal 13 y Canal Capital, transmitiendo los partidos del torneo del Olaya, el torneo del Octagonal del Tabora y el torneo del Suroriente. Llaneros propone a esta asamblea la elaboración necesaria de un proyecto inmediato, administrativo y técnico que establezca y reglamente la tercera categoría del fútbol colombiano profesional, la categoría C, y la proyección del ascenso y el descenso entre todas las categorías de dicha división. Esta es una propuesta presentada por Llaneros que sometimos a consideración. Muy bien, aprobado.